Muy buenas, queridos oyentes. Mi nombre es Blady Sanabria y soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar del programa de Sociología. Me encuentro en segundo semestre realizando un análisis del libro El hambre del escritor y periodista argentino Martín Caparrós, publicado en 2014. Análisis dirigido por el profesor César Augusto López Cruz, profesor de la asignatura de Pensamiento Crítico Social. Trabajo realizado en el municipio de Valledupar del departamento del Cesar. Como ya he dicho antes, hablaremos sobre el libro de Martín Caparrós, El hambre, que es un ensayo que realizó el escritor periodista argentino Martín Caparrós. El libro fue publicado en 2015. Haciendo un análisis al texto de Martín Caparrós, decimos que es una exploración profunda a las causas y consecuencias del hambre en el mundo. El autor intenta descubrir los mecanismos que hacen que casi 1.000 millones de personas no coman lo que necesitan, así haciendo que él se cuestione si el hambre es un producto ineludible del orden mundial. Dice que es el resultado de la pereza y el retraso, un negocio de unos pocos, un problema en vía de solución o el fracaso de una civilización. También podemos ver que Caparrós en el texto argumenta que el hambre actual es el más canalla de la historia, porque ya no depende de la capacidad humana de obtener alimento anualmente. Se produce más del doble de la comida necesaria para alimentar a todo el planeta, sino de la voluntad política y prácticas económicas. Según Caparrós, el hambre es un problema de riquezas. Él lo dice entre comillas, porque hay gente que no come, es porque los otros lo hacen de manera absolutamente desaprovechándola e injusta, dando así a entender que hay gente que desaprovecha la comida e incluso la desperdicia porque tienen la comodidad y la facilidad de obtenerla, dejando así a los más pobres sin alternativa alguna para adquirirla. Esta perspectiva desafía la noción tradicional de que el hambre es simplemente un problema de escasez y en su lugar lo presenta como un problema estructural arraigado en la desigualdad y la distribución desequilibrada de recursos. Ahora vamos a analizar un poco de cómo está organizado el texto El hambre de Martín Caparrós, según sus títulos y subtítulos. En primer lugar tenemos los principios. Aquí Caparrós nos introduce en la temática central del libro, el hambre como una constante en la vida humana y al mismo tiempo como una realidad distante para muchos. En esta sección, Caparrós reflexiona sobre la frecuencia y la presencia del hambre en nuestras vidas, contrastándola con la lejanía del hambre verdadero para la mayoría de nosotros. Como segundo, en el libro podemos encontrar a Níger como estructura del hambre. En la sección dedicada a Níger aborda la estructura del hambre en este país africano. Caparrós describe cómo el hambre se manifiesta en Níger y las complejas interacciones entre factores como sequía, pobreza extrema, guerras y marginación, que contribuyen a la situación de inseguridad alimentaria. Este es un análisis crítico que busca entender y explicar las causas profundas del hambre, desafiando al lector a reflexionar sobre las desigualdades que existen, cómo éstas pueden ser abordadas para erradicar el hambre. Como tercera instancia en el libro tenemos la sección llamada India, donde el autor nos describe las condiciones de vida de las personas que enfrentan la inseguridad alimentaria y cómo las estructuras sociales y económicas contribuyen a perpetuar el ciclo del hambre.
Caparrós también critica al organismo internacional y a las políticas locales por su papel en la gestión de los recursos alimentarios y la tierra cultivable, lo que a menudo resulta una distribución desigual de la comida. La sección india no solo destaca las historias de aquellos que sufren, sino que también cuestiona al lector sobre las responsabilidades colectivas y las posibles soluciones para abordar el hambre a nivel mundial. En la cuarta sección del libro Bangladesh y sus usos, el autor se enfoca en cómo el hambre es utilizado como instrumento de explotación en Bangladesh. Caparrós relata las historias concretas de personas que no pueden cubrir ni la más básica de las necesidades y explica cómo los mecanismos por los que no tienen lo suficiente como para saciar el hambre. En esta parte del libro, el autor profundiza en las dinámicas sociales y económicas que perpetúan el hambre en Bangladesh. Examina cómo la pobreza, la desigualdad y las políticas gubernamentales influyen en la seguridad alimentaria de la población. Es un análisis crítico que se basa en entender y explicar las causas profundas del hambre, desafiando al lector a reflexionar sobre las desigualdades que existen y cómo éstas pueden ser abordadas. En la quinta sección del libro El hambre podemos encontrar que Caparrós en esta parte explora la paradoja del hambre en medio de la abundancia. A pesar de ser una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo, Estados Unidos también enfrenta problemas de hambre y pobreza. Él analiza cómo el sistema económico y las políticas de distribución de alimentos en Estados Unidos contribuyen a la existencia del hambre. Se centra en la ironía que un país con excedentes de comida, aún hay personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Esta sección también examina el papel de las corporaciones y el capitalismo en la perpetuación de la desigualdad y cómo afecta a la seguridad alimentaria. En la sexta sección del libro, que se titula Argentina, la basura, el autor en esta parte se centra en su país natal, Argentina, y examina cómo el hambre afecta a las comunidades locales. A través de historias personales y análisis crítico, el autor muestra cómo la pobreza y la desigualdad contribuyen a la seguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. El autor utiliza sus narrativas para cuestionar al lector sobre la responsabilidad colectiva y las posibles soluciones para abordar el hambre, no solo en Argentina, sino como un desafío global. La séptima sección de este libro se titula Sudán del Sur, el último país. En esta sección, Caparrós se enfoca en Sudán del Sur, en el país más joven del mundo, que ha enfrentado numerosos desafíos desde su independencia, incluyendo conflictos internos y pobreza, problemas de hambre severa. En la octava sección del libro El hambre, titulada Madagascar, las nuevas colonias, en esta sección, el autor aborda cómo el hambre se relaciona con las dinámicas de poder y la historia colonial en Madagascar. El autor examina las consecuencias de las políticas coloniales y postcoloniales en la seguridad alimentaria y la economía de la isla. Esta sección es un llamado a la reflexión sobre cómo la historia y la política internacional tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y cómo en su lucha contra el hambre. En la novena sección de este libro, esta podría ser una conclusión o un cierre reflexivo del autor sobre los temas tratados en el libro. Martín Caparrós, en su libro El hambre, aborda una perspectiva muy amplia desde el problema como lo es el hambre, ya que incluye muchas realidades a nivel mundial y local, donde se ve evidenciado este fenómeno, el hambre. Él nos habla desde su perspectiva personal a través de su viaje por diversos países, donde ve el hambre debido a sequías, pobrezas extremas, guerras y marginación.
Por lo tanto, en su libro nos hace una crítica de los mecanismos que permiten que este fenómeno se esté dando y cada vez se esté extendiendo más a nivel mundial. Nos dice que es un problema en vía de solución, pero también puede ser el fracaso de una civilización. La obra de Caparrós es un panfleto que denuncia la vergüenza del hambre sostenida y busca cómo terminar con ella. Nos lleva a hacer una crítica y también una reflexión de cómo abordar esta problemática y buscar soluciones. Pone de relieve la lucha diaria de las personas por sobrevivir. Este libro lo veo con gran importancia de leerlo en clase, ya como dicho antes, aborda un problema global, como lo es el hambre y la desnutrición, lo cual puede ayudar a los estudiantes a generar conciencia social, empatía hacia aquellos que sufren estas condiciones. Podemos ver que Martín Caparrós evidencia que a través de su experiencia personal, los estudiantes pueden comprender mejor las realidades complejas, las cuales son muy propicias para reflexionar críticamente sobre las causas y consecuencias que trae el hambre, incluyendo factores económicos, políticos y sociales, fomentados así a un análisis crítico sobre el tema del hambre, ayudando a proporcionar una educación más integral que va más allá de los conocimientos académicos tradicionales. Al ellos entender la magnitud y causas del problema como lo es el hambre, pueden sentirse motivados para participar en acciones y soluciones para combatir el problema a nivel local y global. Caparrós dice que el sonido estrepitoso del hambre es el silencioso, ya que no se ve, pero está ahí siempre. Ella suena en cada cuerpo que necesita alimento, es oída y sentida solo por quien pasa hambre, no es percibida por alguien más, y como sociedad no estamos predispuestos a escucharla.